un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hemos estado desde el sábado, domingo pasado, hablando sobre la situación en Venezuela, ¿no es cierto? Ya toda la semana lo hemos hablado desde todo punto de vista. Veamos cuáles son las novedades, digamos, de esa situación. Donald Trump, que anuncia que va a recibir a María Corina Machado la próxima semana, dijo que sería un honor recibirla. También dijo que canceló una segunda oleada de ataques a Venezuela por la cooperación de Caracas. Por otra parte, hay un revés en el Senado de Estados Unidos que aprobó la resolución que busca bloquear nuevas acciones militares de Trump en Venezuela. Falta todavía la votación, ¿no es cierto?, en la otra cámara, en la Cámara de Representantes. Y también quizá vete esta ley Donald Trump, porque ayer dijo que los republicanos que votaron a favor de esto deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas en un intento de quitarnos los poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. También habló, ¿no es cierto?, de que era una estupidez más o menos esta ley, violando, dice, totalmente el artículo 2 de la Constitución. Como todos los presidentes y sus departamentos de justicia han determinado ante mí, en cualquier caso y a pesar de su estupidez, la ley esta de poderes de guerra es inconstitucional. Bueno, ya conocemos toda la situación. Se han liberado algunos presos políticos en Venezuela también. Y como digo, hemos estado toda la semana en las reflexiones sobre el derecho internacional, con lo que ha evolucionado la situación en estos últimos días. Nicolás Izaguirre, ¿qué podrías decir ya siendo viernes y con todo lo que ha sucedido sobre esta situación? Bueno, buenos días. Saludo a Patricio, saludo también a... me olvidé. Edgardo. Cristian, a ti y a quienes nos escuchan. Como decía un amigo, mira, se ha dicho todo, pero no todos lo han dicho, así que déjame un segundito. Creo que se ha dicho también, pero es que es muy importante separar. Nadie tiene duda de que Maduro era un desastre, que violaba los derechos humanos, que se robaba elecciones, etcétera, etcétera. Pero de allí a justificar que un país extranjero lo saque, son cosas completamente distintas. Y si vamos a un mundo donde vamos a tener matones por cada barrio, que son los países grandes, que definen, como lo hizo cierto Putin en Ucrania, o suma y sigue, sí. Entonces los países chicos como nosotros estamos liquidados. O sea, es volver al siglo XIX, donde cualquier país más potente se apropiaba de los recursos naturales de otros. Y esto no tiene nada que ver, Cecilia, con la lucha por la democracia en Venezuela. Tiene que ver con un problema estratégico de que a Estados Unidos y a Trump le conviene tener el petróleo y la ubicación estratégica de Venezuela. Entonces, ese mundo para nosotros es un desastre. Y Chile, junto con otras naciones democráticas, tiene que luchar por el imperio del derecho internacional. Es la única forma que podemos prevalecer. No nos equivoquemos. Otra cosa es que a cada uno en particular le pueda gustar que se vaya Maduro, pero que lo saquen los venezolanos. Para nosotros es veneno, esto es veneno, y no podemos tener otra opinión al respecto. Patricio Usayan, y agrego otra reflexión de Javier Milei, el presidente de Argentina, que dijo ayer: Trump está rediseñando el orden mundial. Interesante eso, según él es así. ¿Qué piensan ustedes? Patricio Usayan. Hola Cecilia, hola Nicolás, Cristian, Edgardo. Yo creo que el tema es bien complejo. Un poco lo que decía Nicolás, yo creo que es parte de la historia. O sea, que hay países más grandes y más poderosos y que intervienen, y cuando no intervienen otros van y le piden que intervengan, como fue en la Segunda Guerra Mundial, como fue en la Primera, etc. Yo pensaba en el caso nuestro de Ronald Ojeda, o sea, las posibilidades del fiscal Barro de llegar a Diosdado Cabello y tomarlo detenido como responsable del crimen son nulas. A lo mejor si tuviéramos el poder de Estados Unidos habríamos ido por él. Yo creo que la situación que se está dando en Venezuela es bastante particular
con muchas aristas. Cada día que va pasando va quedando, me parece, más claro que aquí había conversaciones previas, me imagino, por el comportamiento que está teniendo el nuevo gobierno en Venezuela, ¿ah? Esto que haya empezado a liberar presos políticos, etcétera, y por tanto que estuvieron dispuestos a entregar a Maduro, como diciendo, bueno, él es el responsable, no sé, de los cargos que le están imputando, pero no el país, ¿eh? Y por tanto Estados Unidos no intervino en Venezuela, sino que fue y tomó detenido a la cabeza de un cartel, etcétera, ¿eh? Tendrá que probar los cargos después, ¿eh? Entonces me parece que es una intervención en Venezuela, pero bastante particular, porque los venezolanos como que dejaron de reclamar, ¿eh? Es más como un discurso pero mientras tanto empezaron a actuar y a tomar el poder al día siguiente, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto la entrada fue pactada, ¿eh? Con algún sector del gobierno, me parece. Ahora, a propósito de eso, las nuevas autoridades que son del gobierno de Maduro, ¿no es cierto? Ayer Diosdado Cabello, que recordemos es el ministro del Interior de Venezuela, dijo que les duele, les da rabia, estamos todo lo que ha sucedido, no somos mercenarios y seguiremos el camino de la revolución bolivariana. Y dijo, el mismo imperialismo los ha dejado desnudos. Ninguno de ellos ni de ellas tiene la capacidad ni el liderazgo para dirigir este pueblo, refiriéndose a la oposición. Y no tiene la capacidad, y además de mantener este pueblo en paz. Es una revolución bolivariana que sigue. Lo sucedido en Venezuela no puede ser aplaudido por nadie. Lo que ocurrió ha sido muy grave. Para la humanidad ha sido muy grave. Que el presidente Maduro ha sido secuestrado y lo primero que están pidiendo su actuar va a ser lograr que vuelva. Esas son las palabras de Diosdado Cabello, ministro del Interior. Entonces todo es como ya lo hemos dicho durante la semana, acá un baile de máscaras, ¿no? No se sabe muy bien qué es lo que está pasando de verdad. Edgardo Rivero. Buen día. Muy buenos días, Cecilia. Gracias por invitarme después de un largo tiempo a participar del primer café. Lo hice en otras etapas y ahora con mucho agrado participo nuevamente. Saludo a Nicolás, a Cristian y también a Patricio. Bueno, hago mía, por supuesto, las expresiones y la visión que tenemos sobre Maduro y su dictadura, eso no cabe duda. Pero que estamos frente a una acción de fuerza unilateral por parte del gobierno de Estados Unidos, eso tampoco cabe duda. Así es. Y que es una acción de fuerza al margen del derecho, y estamos viendo que pareciera haber ya voces internas que también señalan que al margen no solo del derecho internacional, sino que al margen del derecho interno de Estados Unidos. Y lo que estamos observando es las consecuencias de esa acción de hecho, porque lo que prima es la incertidumbre. Lo que prima es la falta de certezas, que siempre está presente cuando no es una acción que se hace ajustada a reglas y principios, sino que es algo que se hace no ajustado, sino a la acción de fuerza, a la acción de facto. Y eso lo único que trae consigo son incertidumbres, falta de un derrotero de salida, e incluso vemos lo que ocurrió ayer con el anuncio de que van a ser liberadas una cantidad de personas que están privadas de libertad por razones políticas, pero todavía no se sabe el número ni se tiene certeza de quiénes son. Además, que tenemos como parámetro el discurso o la comparecencia ante la prensa del presidente Trump, comparecencia que tiene énfasis, que tiene vacíos y que tiene desprecios. Énfasis, el petróleo, la economía, el interés real y profundo que Estados Unidos tiene, que está dicho ya suficientemente, pero grandes ausencias. No hubo una palabra sobre democracia ni sobre derechos humanos, y desprecios. La forma en que se refirió a Corina Machado, la no mención siquiera a Edmundo González, son todos hechos que van a quedar ahí en la historia de este proceso. Y por último, lo que ya insinuaba, esto está teniendo también repercusiones internas
lo que fue ayer la posición del Senado por mayoría. Es muy importante, pero para lograr esa mayoría tuvieron que concurrir senadores republicanos. Y son 5 senadores republicanos importantes, algunos de los cuales van a presentarse a la reelección o pueden presentarse a la reelección el año 2009, vale decir, junto a las nuevas elecciones presidenciales. No dependen, por tanto, de lo que es la presidencia de Trump. Solo uno de ellos, Susan Collins, tiene que enfrentar la situación de medio tiempo, y Todd Young, que todavía tiene hasta el año 2029. Por lo tanto, es una circunstancia muy especial que no podemos dejar fuera del radar de análisis. Edgardo, pero estas palabras de Diosdado Cabello, que estamos hablando ya de las cosas más recientes, fresquitas, las de ayer. Sí, claro. Esto fresquito también lo que ha ocurrido en el Senado, ¿no? Sí, aparte de eso, sí. Absolutamente. Lo de Diosdado Cabello, bueno, una cosa importante que tenemos que ver respecto al entorno de lo que era el entorno próximo de Maduro. ¿Qué es lo que pasa con ese entorno? ¿Está cohesionado, no está cohesionado? Es una incógnita, forma parte de las incertezas. Es muy especial el hecho que quien haya anunciado que se van a liberar personas que están privadas de libertad sea el presidente de la Asamblea, el hermano de quien está a cargo del país como presidenta encargada o interina, que es Jorge Rodríguez. Él es el presidente de la Asamblea, no un miembro del gobierno el que anuncia aquello. Sí, pero que es muy cercano y que de hecho es considerado una de las mentes más siniestras, más o menos del... Bueno, correcto, y hermano de quien, como claro, digo, de Delcy Rodríguez. Y Delcy que también estaba a cargo, parece, de órgano de inteligencia en el propio Venezuela, ¿no? O sea, son personas muy comprometidas con el régimen dictatorial. Sin duda, pero él no forma parte de la estructura de gobierno propiamente tal, sino que forma parte, el presidente de la Asamblea, y él anuncia esta liberación. Entonces, ¿por qué no lo hizo Diosdado Cabello? ¿Por qué no lo hizo el ministro de Defensa? Es una cuestión que también uno tiene que colocar dentro del proceso de análisis. Ahora, a propósito de los límites de Donald Trump, qué es lo que puede llegar a pasar, recordemos la frase también de ayer, que dijo que su moral es el único límite para él. Nada más, que puede llegar a donde quiera. Bueno. Y sabemos que en ese plano podemos hablar de cierta flexibilidad. Claro, pero lo comento por el hecho de la personalidad de Donald Trump. Es el único límite para acciones de Estados Unidos en el extranjero. Mi moral, dijo. Nada más. A ver, Cristian Monkever, complejo todo esto. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Edgardo, Patricio, bueno, a Nicolás, que habitualmente nos escuchamos, y Cecilia. Bueno, mire, a ver, varias cosas. Yo creo que estamos en presencia de varios personajes aquí, porque que son personajes bien especiales, partiendo por Diosdado, el propio presidente Trump, con todas sus declaraciones y con todos sus planteamientos que señala. Pero dejando eso de lado, porque yo creo que hay mucho aquí, y yo coincido con Patricio, yo creo que hay mucho aquí de entrega pactada, de acuerdos previos, de responsabilizar a una persona y no a todo el régimen, y por lo tanto se empieza a ver ajustes que todos esperarían y que nunca ocurrieron durante mucho tiempo. Pero yo quiero irme a una reflexión anterior, que a lo mejor, porque claro, el orden mundial está planteado respecto a ciertos principios y todos los aceptan, o mayoritariamente se aceptan, las reglas del uso de la fuerza, derechos humanos, y claro, hay parte de personas que opinan, y no digo solamente de la izquierda, sino que también de personas de derecha de otros países, Le Pen y otros más, señalan tajantemente que el uso de la fuerza no puede ser empleado. Pero claro, por otro lado, está la otra cara de la moneda, que es el principio de el respeto a los derechos humanos y todo lo que ocurrió durante muchos años en ese país. Pero el propio Jaime Quintana, se acordarán, senador, hace unas semanas atrás en este mismo programa señalaba, abría una ventana de reflexión, decía, ¿cómo hago yo, antes de que ocurriera todo esto, para sacarme a un dictador de encima que lleva 25 años oprimiendo? ¿No será bueno repensar ciertos instrumentos para que esto ocurra cuando todas las otras fórmulas han sido despreciadas, partiendo por las elecciones no reconocidas y un largo etcétera? Entonces, son puntos de reflexión que se dejan planteados. Ahora,
Mi opinión en lo personal es que yo creo que lo que ocurrió es lo correcto, más allá de lo que ocurra después con Venezuela, porque a mí me pasa lo siguiente, y lo pongo en una balanza, porque en algún minuto uno tiene que tomar decisiones y dar opiniones claras. Cuando yo tengo un señor que está oprimiendo a un país, que tiene la escoba, que tiene a 8 millones de personas fuera, que hemos visto en las imágenes que empiezan a salir en libertad los presos políticos, versus su propia libertad o su conducción del gobierno o su mantenerse en la dirección del gobierno, yo prefiero lo primero, y que este señor se vaya y lo saquen y lo enjuicien. Y ya verán los tribunales de Estados Unidos si son o no responsables, y yo le tengo bastante fe a la justicia de Estados Unidos en general. No creo que sea antojadiza ni planteada ni marcada por lo que diga el ejecutivo de ese país, ¿no es cierto? Entonces, y yo lo digo así de claro, porque en algún minuto hay que tomar decisiones, porque si no nos quedamos eternamente con el señor Maduro, como ocurrió en Cuba hasta el fin de los tiempos. Yo creo que en algún minuto hay que tomar esas decisiones, y por eso la reflexión del senador Quintana en torno a en situaciones límites se podrán tomar acciones límites. Bueno, lo planteó anticipadamente hace 2-3 semanas atrás, en este mismo viernes, en este mismo café. Sí, alguien. Cecilia. Sí, ¿quién? Edgardo. Edgardo, sí, me permite. Mira, es que ese raciocinio de Cristian tiene sus riesgos, porque uno tiene que mirar en qué contexto esto se realiza. Y se realiza en un contexto en el cual el mundo está con una serie de elementos de conflictividad. Y dentro de un contexto en el cual Trump ha desarrollado una doctrina, que es una doctrina que sitúa zonas de influencias directas. Y en esas doctrinas de zonas de influencias directas, Trump sitúa a América Latina en su zona de influencia directa. Esto abre espacios para situaciones que están ocurriendo paralelamente en el mundo, como es el caso que está ocurriendo en Ucrania, como es la situación también asiática con el cuadro de China y la isla de Taiwán, por ejemplo, que puede provocar un cuadro muy complejo, mundial, de zonas de influencia y de acciones de hecho que al final, al generar precedentes, uno no tiene cómo controlarla, y por eso entonces es que hay que, creo yo, reforzar y jugarse en las políticas exteriores por retornar a lo que son reglas y principios estables que impiden que lo que se imponga sea solo la fuerza y no la negociación y la vía diplomática, que por cierto que tiene sus dificultades, pero que al final genera mucho más certezas que esta situación que estamos viviendo en el mundo. Pero Cecilia, sí, Cecilia, yo simplemente complemento. Yo entiendo lo que se ponen a Edgardo, y que es un amante de las reglas del derecho internacional y un profesional muy respetado en esa área, y lo escucho atentamente. Pero claro, el ejemplo de Taiwán con China difiere mucho si que uno lo asimila respecto de esto, porque Taiwán no está en un ejercicio del poder dictatorial y que esté vulnerando los derechos humanos. Evidentemente, el argumento de la situación que está viviendo el mundo hoy día, ¿cuándo el mundo no ha vivido situaciones límite? Si uno es amante también de la historia. Evidentemente es así. Repasemos los últimos 200 años, ¿no? En el orden mundial europeo y en el orden mundial americano, en fin, y digo americano, el continente completo, como corresponde. Entonces, yo creo que, y por eso reafirmo el argumento, yo creo que en situaciones límites, en situaciones como las que estaba viviendo un país donde no había posibilidad de la diplomacia, así, ¿qué más se podía hacer? Había que traer a los ángeles para que sacaran a este señor, no sé si se lo habrían llevado al cielo. Entonces, evidentemente, yo retomo lo que planteó el senador Quintana en algún minuto. Reflexionar sobre ese punto, en el fondo. Reflexionar y buscar tal vez otros instrumentos tal cual, eso es, o entender Cecilia, de que en algún minuto, en situaciones límites, estos caballeros hay que buscar soluciones, y lo decía muy bien Patricio, y yo creo que esto fue pactado y entregado, y queda todo reducido a
me llevé al señor Maduro y Venezuela sigue funcionando con su institucionalidad. Una cosa muy, muy, muy curiosa, muy Claro, sui generis, pero está el tema que nadie le imaginaba. Pero está el tema del petróleo entre medio y lo que ha dicho Trump, ¿no es cierto? Que van a estar todo el tiempo Sí, que sea claro. necesario y todo lo que van a explotar el petróleo y que los barriles que le va a entregar Venezuela y las compañías que ya le pidió a las compañías petroleras estadounidenses que vayan a Venezuela, ya están pensando en invertir. El tema de que le robaron el petróleo cuando se nacionalizó el petróleo y todo aquello. Hay un tema económico bien importante ahí. Nicolás Como Aguirre si fuera quería de decir. ellos. Sí, mira, yo iba escuchando el programa que me tocaba, pero desgraciadamente ese día viajaba, Sí. así que lo iba escuchando. El viernes Y pasado. el senador Quintana, dos viernes atrás, simplemente Sí. hizo la pregunta. Pero estaba también Ignacio Walker y yo tenía ganas de llamar porque yo decía, yo estaba de acuerdo con Ignacio Walker. O sea, esto es completamente inaceptable. Mira, hay que mirar un poco historia, ya que la está citando Cristian. Nunca ha habido un mejor momento de paz y progreso en la humanidad que desde la Segunda Guerra en adelante. Y ahí se establecieron los principios de que las fronteras son inviolables por parte de terceros. Esto es extraordinariamente grave. No podemos pensar que, bueno, vamos a mirar un poquitito para el lado porque Maduro era un impresentable. Nada me hubiera hecho más feliz a mí que Maduro lo hubieran sacado los venezolanos, pero los venezolanos, no el señor Trump con portaaviones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, no tenemos reglas del juego. Oye, ¿cuántos dictadores hay en el mundo? Nadie dice nada, por ejemplo, que la monarquía absoluta de Arabia Saudita, que ejecuta personas en las plazas públicas, y vamos a estar de acuerdo con que venga China, por ejemplo, y saque al rey. Por favor, países pequeños como nosotros tenemos que poner ese principio. Eso es parte de la humanidad. Por eso el mundo está mejor ahora de lo que estaba hace un siglo atrás. Antes también se linchaba a los delincuentes en la plaza pública. Hoy día hay tribunales y debidos procesos. No sé cómo podemos tener, postura relativista a este respecto. Este es un principio absoluto que es inviolable. Ahora, interesante. No, yo no lo creo. Yo creo que Cristian. exceden los ejemplos, Nicolás, sinceramente. Se exceden los ejemplos, pero está bien. Pero Me excedo en qué, Nicolás, fíjate. mira el contexto. Trump, a la Edgar, vez sí. que está ejecutando acciones de esta naturaleza, se refieren los términos que lo hemos escuchado sobre Groenlandia. O las acciones directas que está anunciando que puede realizar en México. Pero por favor, o sea, si no Ya, pero miramos el riesgo que ello significa, Edgardo, si avalamos o relativizamos, para utilizar el concepto que acaba de señalar Eizaguirre, a mí me parece que es bien riesgoso toda una argumentación en torno a esa relativización. Yo creo que Nicolás tiene toda la razón en Sí. A ver, también colocar sí. punto en esa materia, ¿no? Respecto a México, no sé si Edgardo se refiere a eso, en la entrevista en la cadena Fox News, cuando Trump dice: vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los carteles están controlando México. Y bueno, y eso abre la puerta. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente con eso? También está que dice que Cuba va a caer por sí sola porque no va a tener más plata, y lo de Groenlandia, y también lo de Colombia, que finalmente la amenaza que le hace a Petro, y hubo una llamada y se van a reunir porque Petro le quiere decir, ¿sabe qué? Acá no soy un narcotraficante, y bueno, no sé. Y ante el canal de Panamá. Y el canal de Panamá también de por medio. Sí. Pero bueno, ahora lo interesante también en la política chilena, para que vayamos cerrando el tema Venezuela, es cuando se traslada acá, cómo se paró aguas entre la derecha y el resto, ¿no? A partir de la reacción del presidente electo Kast y de toda la derecha chilena apoyando esto, y y el resto criticando. En ese sentido, Patricio Usayan, ¿qué crees tú cómo queda el presidente electo y cómo se puede pensar la política de Estado, que es normalmente la política de relaciones exteriores, cuando asuma Kast? Por ejemplo, temas como este. A ver, no sé qué va a pasar después del 11 de marzo. No soy adivino. No, adivino Viene el 12. no, pero sos Viene el analista. El 12. ¿Ah? A ver, yo creo que aquí se juntan demasiadas aristas distintas, porque un poco lo que hemos venido conversando. Si uno lo mira limpiamente, podría decir, ¿sabes qué? Para nosotros, y un poco fue el primer mensaje de José Antonio Kast,
Para nosotros la situación es muy buena. Tenemos muchos problemas con Venezuela, de hecho, sin relaciones diplomáticas en la práctica, sin que tengamos antecedentes, o sea que Venezuela nos entregue antecedentes sobre los inmigrantes ilegales, tenemos el tren de Aragua, tenemos lo que pasó con Ojeda, etcétera. O sea, había una intervención de Venezuela en Chile. Y que no quiere recibir a los y que no inmigrantes. quiere recibir de vuelta a los eso, inmigrantes. Bueno, Kass dijo que quizá ahora ya van a poder llegar los aviones, dijo ayer. Por eso. Entonces, para nosotros, la situación... entonces, eso es un lado. Yo creo que para nosotros la situación hoy día es mucho mejor que hace una semana atrás. Y más prometedora. Tanto para los venezolanos que están en Chile y que quieren volver, como los que están ilegalmente y que no hemos podido repatriar en el fondo. Y para la operación del tren de Aragua, en el caso, a mí el tema de Ronald Ojeda lo encuentro increíble, o sea, es una intervención de Venezuela en nuestro territorio, pero insólita, casi peor que el secuestro o la detención de Maduro. En el otro ámbito que decía, y me parece que también es un tema que es preocupante, y que decía Edgardo, a ver, aquí hay 3 poderes en este minuto, y 2 están hace tiempo, y Estados Unidos estaba un poco más pasivo, pero China y Rusia venían avanzando en sus intereses. El cambio de gobierno en Estados Unidos hace que Estados Unidos, un poco la parada de Trump es recuperar terreno en el fondo, dice aquí, y cuando uno dice China, Taiwán, yo diría China y América Latina también, y me parece que la lucha que está planteando Trump de América Latina está dentro de mi ámbito, es porque él considera que hoy día estamos en el ámbito de China. Y Europa está mirando bastante a Estados Unidos porque dice Putin no va a parar solamente en Ucrania. Ha habido bastante movilización en ese sector de Europa, preocupado de cuánto va a avanzar Putin si lo hubiera logrado derrotar a Ucrania en los tiempos razonables que él se imaginó. Entonces, yo creo que ahí estamos frente a un escenario bastante complejo, no nuevo, porque, como dijo Cristian y Nicolás, en la historia estas cosas se han repetido siempre, y por lo visto los hombres no cambiamos, por lo tanto los países gobernados tampoco. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya cerremos este asunto, sobre todo que lo que les entonces pregunta... volvamos a la barbarie. Pues, no estoy diciendo eso. Ya, el tema no se de... agite, don Nicolás, Oiga, no se agite. Oiga, la no, política... no me agito, lo digo con mucha convicción. Yo soy muy prudente generalmente, tú lo sabes. A ver, el tema ya, vamos a ir a comerciales, a los 4 le digo. A la vuelta seguimos y con el tema de la política exterior de Chile y los temas, la política de Estado, que evidentemente hay un cambio, va a haber un cambio, puesto que no piensan lo mismo el presidente actual que el presidente electo. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en este primer café de hoy, que lo estamos compartiendo con Nicolás Izaguirre, Cristian Monkeberg, Patricio Usayan y Edgardo Rivero. Estábamos, todo el primer bloque hablando de las distintas, escuchando distintas posturas sobre lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando, los últimos anuncios de Donald Trump, amenazando ya que entrar con fuerzas terrestres contra los carteles que están en México, lo que eso puede significar. En fin, y yo les planteaba, las diferencias entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, de cómo, ¿no es cierto?, lo que opinaron sobre esto, sus posturas, y lo que va a significar esto en la política de Estado, que es la política exterior cuando llegue un nuevo gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Nicolás, a eso? Bueno, sabes, incluso generó alguna ironía de parte de mi amigo Ignacio Walker, que yo fui el primero que reconocí que el discurso del presidente electo cuando ganó había sido un buen discurso, que había sido un discurso convocante, no divisionista, que nos necesitábamos todos, que los cambios se producen gradualmente. Y yo creo que él va a tener que tener una opción. Si va a ser un estadista demócrata, como lo fue, por ejemplo, el expresidente Piñera, o vamos a seguir, digamos, la línea del caudillo Milei, que según la coyuntura nos convenga o no nos convenga,
tomamos posición. Aquí hay que tener cuestiones de principio. Yo espero que esto sea, yo lo encuentro muy lamentable lo que ha ocurrido. Estoy de acuerdo con Kast en el sentido que es muy deseable que se vaya Maduro. Si el tema es quién lo saca, esa es toda la diferencia. Recordemos cuando aquí tuvimos la detención del general Pinochet en Londres. Y aquí, me acuerdo, José Miguel Insulza, el expresidente Frey, yo mismo lo dije por la prensa, que era inaceptable que a Pinochet se le juzgara al extranjero, que tenía que devolverlo a Chile. Estas son cuestiones de principios. Para un país como nosotros no podemos transar en esto, porque se viene un mundo multipolar donde las agresiones entre los grandes poderes van a ser pan de todos los días. Queremos que acá se instale esto como el teatro de operación de la conflicto de los grandes poderes, o vamos a llamar al orden internacional, vamos a llamar a la legislación, para que es la única forma de protegernos. Para mí esto es un tema demasiado importante y ojalá que el presidente electo esté por el multilateralismo, el imperio del derecho, las reglas económicas internacionales transparentes. Eso es lo único que a Chile le puede generar progreso. Cristian Monkeberg, sobre ese punto. Está muteado, Cristian. Vamos con Ya te muteaste, Cristian. Sí. o te abrumé con mis palabras. Claro. Vamos con Edgardo Rivero. Bueno, yo coincido con lo que acaba de señalar en lo esencial Nicolás. Ciertamente que debemos concebir la política exterior como una política de Estado. Y una política de Estado se construye sobre elementos muy concretos. Primero, el hecho de que pueda existir la máxima cohesión interna para proyectar esa política de Estado, y que esa cohesión externa se logra en función de principios y reglas compartidas. Eso ha ocurrido esencialmente con la política exterior de Chile en los tiempos democráticos. Han habido alternancia en el poder, con posiciones diversas en lo interno, pero y en lo externo hemos tenido en lo esencial una conducta bastante coherente, y yo creo que eso hay que mantenerlo. Y reitero, lo que da esa coherencia son ajustarse a reglas, principios estables. Entre ellas, el multilateralismo, por supuesto, el respeto al derecho internacional, no podría ser de otra manera para un Estado como Chile, que tiene todas sus fronteras definidas por tratados esenciales. El comercio exterior está regido por reglas de tratados de libre comercio, de complementación económica, es decir, eso tiene que mantenerse. Y sobre todo el tema, quiero decir, de reforzar las instancias multilaterales, porque Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, se está retirando de toda la estructura, de mucho de la estructura multilateral, en función de ejercer su poder por la vía del bilateralismo. Si vamos a estar enfrentados a esa situación, creo que hay que estar muy atentos y reaccionar. Eso lo hace las personas cuando el multilateralismo lo verán como un obstáculo, como un límite al ejercicio crudo del poder. Piense usted, estamos hablando de Venezuela, que Venezuela, bajo el mandato de Chávez y luego Maduro, retiró a Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Convención y la actuación de la Comisión y del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos le era adverso. Bueno, si el tema de la política de Estado bajo reglas y principios exige deberes y también otorga derechos, y ese equilibrio es el que da fortaleza a los Estados, y un país como Chile tiene la posibilidad de actuar influyentemente en el plano internacional en la medida que se ajuste a esas reglas y principios estables, y que creo que una política de continuidad en lo esencial en esta materia es clave. Termino diciendo lo siguiente, esto ha puesto a prueba. Fíjense ustedes de que alguien reemplaza o los estados se las arreglan para actuar sin que esté Estados Unidos. Un ejemplo claro en eso es el TPP-11. En el primer gobierno de Trump se retiró de la negociación del TPP, que eran TPP-12. Se retiró y pasó a ser TPP-11. Yo siempre encontré que no había justificación para que Chile retrasara la ratificación de aquello, pero finalmente triunfó la política de Estado y las nociones neosoberanistas que existían sobre el tema fueron dejadas de lado, y Chile hoy día forma parte del TPP-11 sin Estados Unidos, y el único que está perdiendo en esa materia es Estados Unidos y no los estados que forman parte de este órgano multilateral. Entonces creo que esto tiene elementos teóricos, tiene elementos doctrinarios, pero también tiene elementos prácticos muy concretos que uno puede mencionar.
Ok, a ver, Cristian, ahora sí. O sigue muteado, Cristian Monkeberg. Sigue muteado. Escuchaba. Voy yo. Ahí estaba. Cristian. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que había perdido un poquito la señal porque estaba en un lugar un poquito Bueno, inconveniente. Los ya. escuchaba a ustedes, gritaba, pero no lograba Bueno, conectarme. ya estábamos hablando de cómo esto también generó, ¿no es cierto?, diferencia acá en el propio Chile, lo que se plantea, Sí, ¿no es lo cierto?, que pasa para es el que- futuro, lo que dijo el presidente Boric, la respuesta del presidente Kast, el presidente Sí, electo, ahora, y sí. y lo que se viene como política de Estado, si va a haber cambios. Ese era cortito, a ver. Sí, súper corto. A ver, dos comentarios. Escuchando a Nicolás, pero particularmente a Edgardo, yo creo que es como 2 o 3 pueblos que nos pasamos, porque a partir de esta intervención estamos asimilando la política de Estado de Chile y del futuro gobierno de José Antonio Kast a lo que está haciendo Trump hoy día en el orden mundial, ¿no es cierto? Y no hay nada más lejano a eso. O sea, ¿por qué concluimos que Chile, a través de los ejemplos que se plantean, que nos vamos a alejar del multilateralismo, que vamos a empezar con Nadie una ha dicho relación eso. de relación bilateral? Pero mire, ya los No activé y construyamos estamos de bien. paja. Hemos dicho que Oiga. esperamos que no sea así. Bueno, está bien. Pero es lo mismo, por eso yo lo digo en positivo, lo digo en negativo, ¿no es cierto? Esperamos que no sea así, es una técnica antigua No, del debate político. no. Pero Uno da el beneficio de la duda. Sí, claro, pero si no, una esperanza genuina. oiga, Es una esperanza no nos genuina. pisemos la capa, Entre entre gitanos. superhéroes, pues, Ah, si ya. todos sabemos cómo es esto. No nos veamos las manos entre gitanos, ese es el dicho. Pero sí está bien, Saquemos la pero sí, suerte. Ya. claro, menos un día viernes. Entonces, Ya, oiga. pero pero- bueno. Pero entonces yo creo que no va para allá la política exterior de Chile. Yo creo que va a mantenerse. Y evidentemente se produjeron diferencias de opinión y de punto de vista respecto de un tema puntual que es sumamente importante y relevante como lo que ocurrió en Venezuela. Pero eso no trae ni por asomo una consecuencia de que las cosas vayan a cambiar. No lo veo así como tampoco. Como también a mí me ha tocado destacar, por ejemplo, la postura irrestricta que tuvo el presidente Boric cuando se produce la elección fallida en Venezuela y que el resto de gobiernos de izquierda no hicieron nada o no dijeron mucho, y a raíz de lo que dijo el presidente Boric se vieron obligados a decir algo, partiendo por Lula y otros más, ¿no es cierto? Por eso mi respeto también al presidente Boric en ese minuto, en esa declaración, cuando él declara que es una dictadura y que mientras no muestren las actas, esto es una elección que se la robaron, lo dijo así, tal Sí, cual, con esas así es. palabras. Y también el presidente Boric, de hecho en este minuto está dando una entrevista en el canal Súbela y está recordando también que fue muy criticado por su postura por el caso Ucrania, cuando condenó la invasión a Ucrania. A ver, ¿Qué es lo que corresponde? Claro, La expresidenta Bachelet denunció las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Si sobre el tema de Venezuela no tenemos ninguna diferencia entre los cuatro, todos queremos que vuelva la democracia. El tema es si le corresponde extraer al presidente, al señor Trump, pues. Si es el tema. Ahora, y está el tema, lo que dijo Donald Trump, y generó la respuesta también de Boric a través de redes sociales, cuando Trump dice, esta es nuestra zona de influencia, ¿no es cierto? Como diciendo, acá mandamos nosotros en este sector, en América Latina, y no vamos a permitir que nadie se instale con fuerzas que sean una amenaza para Estados Unidos. Y ahí entra hasta y China, ¿no es cierto? Cuando le prohíbe, le dice que Venezuela no tenga relaciones con China, en fin, y reacciona China y todo lo demás. ¿Qué va a pasar cuando si es que se llega a ese extremo, ¿no? Teniendo en cuenta las relaciones comerciales además que tiene Chile con China y todas las inversiones chinas que hay en el país? No vamos a llegar a ese extremo, ¿verdad, Patricio? No, para nada. De tener que elegir entre o Estados Unidos o China. Siempre es que, a ver, yo creo que nosotros no estamos en posición de poder elegir nada. O sea, nosotros necesitamos buenas relaciones con China, con Estados Unidos. Claro. Entonces, y además me parece que no tenemos una posición como para estar tomando bandos, nuestra capacidad de influir. Yo estoy de acuerdo, pero y eso es así. Pero José Antonio Castro toma una postura por un bando. Toma una postura por lo que es mejor para Chile en este minuto, dice.
independiente y dijo no voy a opinar sobre la política de Estado de relaciones exteriores hasta el 11 de marzo, porque eso le corresponde al presidente de la República llevar las relaciones internacionales. No, me refería a que apoyó la acción de Trump, a eso me refiero. Pero la apoyó en el sentido de a Chile en este minuto esta situación le conviene. Yo creo que va a venir una discusión, no solamente chilena, sobre el tema del derecho internacional, porque el derecho no es estático, no queda congelado en un momento y es para siempre. Algunos, me decía un profesor de Derecho Internacional, podría incluir esta intervención en lo que se llama intervención humanitaria. Cuando la OTAN bombardeó Serbia, se justificó con intervención humanitaria. Y se dijo una frase bastante más dura, ilegal pero legítima. Pero eso es una discusión para profesores de Derecho Internacional y eso es un tema, pero estoy de acuerdo que aquí es un tema de política de Estado a las relaciones exteriores. Lo que ha marcado en todo momento Kast es que no es para darse gustitos personales, como en algún minuto se ha dado y entrar a descalificar a Trump como persona o a Milei o las relaciones con Netanyahu o con Israel en el fondo. Yo creo que es una política de Estado y me imagino que todos vamos a estar de acuerdo que no tenemos posición para estar tomando bandos, aunque bandos, y ahí Nicolás dice que vamos a volver a la edad de piedra. Yo creo que no vamos a volver, espero que no, pero... Tú dijiste que era inevitable, no dije yo que quisiera volver. Pero es que, a ver, no sé, a los abogados se nos enseña que el derecho busca regular todo, pero las cosas ocurren igual. Igual hay gente que usa la fuerza, igual hay violencia, y el derecho no, desgraciadamente, no es la solución a todo. Entonces, podemos perfeccionar la ONU, todo lo que queramos, y va a haber países que van a invadir al vecino igual. Entonces, o países donde se van a violar los derechos humanos. No me parece que vayamos a cambiar tanto. El pecado original es el pecado original. Bueno, ¿sabes, Patricio? ¿Puedo decir algo Patricio, sobre esto? A ver, ¿quién de los dos? Nicolás, ya. Mira, Patricio, yo estoy de acuerdo contigo. Además, debo decir que no soy yo el llamado a hablar en su favor. Que el presidente electo no apoyó a Estados Unidos. Dijo que se alegraba por el pueblo venezolano, que es distinto. Por eso, eso dije yo. No, sí, estoy en el mismo sentido que tú. Y sí, estoy de acuerdo. El punto, que es por así decir, la falla geológica de la gobernanza mundial, es que existe, ¿cierto?, el Leviatán, que se llama, que es la capacidad de que haya un poder que haga cumplir las reglas a nivel de cada país, pero no a nivel internacional. Entonces siempre estamos con este multilateralismo que es más bien, digamos, declarativo, porque no hay una fuerza que lo haga cumplir. Pero los países pequeños tenemos que permanentemente alinearnos en torno a ese derecho, no obstante que no haya una fuerza que lo haga cumplir y que los grandes poderes de repente puedan hacer lo que quieran. Es lo que se llama la tragedia, la política de los grandes poderes, de John Mearsheimer. Pero tenemos que tratar de que se enmarquen, aunque puedan hacer lo contrario, porque a diferencia de lo que dice Trump, might is right, o sea, el poder tiene razón. Esa es la postura de Trump. Nosotros tenemos que decir, no, tiene que haber reglas también. A ver, Edgardo, quería decir algo. Sí. Miren, por eso que el derecho internacional se construye a partir de la voluntad soberana de los estados. No hay ninguna fuente de derecho internacional que obligue a los estados sin que haya estado por medio su voluntad de obligarse a ello. Y por eso entonces que el sistema internacional de la posguerra mundial se construyó sobre principios y reglas, donde pueden haber énfasis, pero los principios y reglas son los que dan estabilidad. Y nos es permitido, por lo tanto, que los estados obedezcan a situaciones coyunturales y comprometan esos principios y reglas que han dado estabilidad o que buscan dar estabilidad a nuestro planeta. Entonces, esa es la esencia del asunto. Entonces, los gobiernos, sobre todo en democracia, que son eminentemente transitorios, muchas veces al reaccionar frente a la coyuntura pueden comprometer esos principios permanentes
y esas reglas permanentes, y al final terminan arrepintiéndose. Yo termino señalando un recurrido ejemplo, lo que fue la conducta de Chile el año 2003 frente al tema de Irak. Ahí, si nos hubiéramos dejado llevar por la coyuntura, por el interés coyuntural del Tratado de Libre Comercio que estábamos negociando con Estados Unidos, y no por principios de respeto al derecho internacional, de respeto a lo que son las normas regidas y principios que están establecidos en la Organización Internacional, yo creo que estaríamos bastante arrepentidos de no haber seguido esa conducta, que fue finalmente una conducta de política de Estado, porque fue respaldada también por el Congreso. Bueno, podemos volver a Chile, a otros temas. Ayer se realizó un encuentro entre el presidente electo con ahí en Icare, con el mundo empresarial, también muchos personeros políticos, ¿no es cierto? Y personeras. Y también estuvo presente quien se supone va a ser el ministro de Hacienda, aunque no lo ha confirmado todavía José Antonio Kast, pero bueno, dijo que el 20 se va a conocer el nuevo gabinete. Y Jorge Quirós haciendo algunos anuncios, por ejemplo, que se van a eliminar permisos y no los menores, que aquí hay permisos que tienen que ser eliminados, permisos medioambientales, ¿no es cierto?, para que se pueda reactivar la inversión. Que sueña con un IMASEC de 2 dígitos, me dicen que estoy loco, pero vamos para allá. Y José Antonio Kast, y el tema tributario, ¿no es cierto? José Antonio Kast ahí recordó la rebaja del impuesto del 27 al 23, que podría llegar incluso al 20%, y dijo, Jorge dice entusiastamente que incluso hasta el 18%, así que prepárense. Bueno, ¿qué les pareció en general de lo que han conocido de esa reunión, los dichos del presidente electo, de Jorge Quirós? ¿Algún comentario, Nicolás Aguirre? Bueno, yo conozco a Jorge Quirós, él es un muy buen economista, es un economista sólido. No concuerdo con quienes hayan dicho que porque ha hecho informes económicos en materia de colusión, eso lo descalifica. Los abogados que aquí están presentes lo sabrán, que hay veces claro, sí. Tú me entendiste, Patricio, ¿cierto? Sí. Y yo espero que le vaya bien, por el bien del país. Ahora vamos viendo cómo se aterrizan estas cosas, porque hay mucho fuego artificial en esto. Que tú vas a tener IMASEC de 2 dígitos por el arte del deseo. Aquí yo siempre he dicho, Cristian ha estado de acuerdo, o sea, hoy día me hizo la desconocida, pero no importa. Para las reformas de fondo, que incluyen el mercado laboral, que incluyen el empleo público, que incluyen la facilidad para las inversiones, que incluyen el tema tributario, tú necesitas consensos amplios. Yo no tengo dificultades con la baja del impuesto corporativo, que en Chile es alto, pero me parece indispensable que se compense con una menor evasión de los impuestos personales. Entonces vamos conversando a medida que se avanzan las cosas. Ok, bueno, no sacamos muchas conclusiones todavía. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta hablamos, sí, el resto opina sobre esto, y también algo sobre los resultados de la CACEN, que es bien importante. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque con Patricio Duzayán, Edgardo Rivero, Nicolás Aguirre, Cristian Monkeberg. Algo empecé a comentar yo sobre la reunión de Icare ayer, y ya escuchaban ustedes las reacciones del presidente Boric, porque ayer en Icare no solamente Jorge Quirós, ¿no es cierto?, anuncia cómo se va a desempeñar en materia de permiso y todo aquello, eliminación de permisos, fast track en inversiones, desregulación en la construcción, entre otras cosas, y también los dichos de José Antonio Kast, que también criticó, ¿no es cierto?, al gobierno, dijo que ha habido una renuncia a gobernar con realismo. Su meta, dijo, que es sacar al país de la crisis, que estamos en una situación fiscal muy difícil y que están tratando de tramitar a última hora temas que no pudieron resolver en 4 años, respecto a las críticas al actual gobierno, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Y ustedes escucharon ya las reacciones del presidente Gabriel Boric a aquello, y se une, por supuesto, con los resultados de la CACEN. A ver, Cristian Monkeberg, si no está muteado, a ver, la reacción a esto, tanto las críticas ayer de José Antonio Kast, los anuncios, y la reacción del presidente Boric. Sí, No, tiene problema en la conexión, parece. Hola. Ahí sí, Cristian. Aquí estoy. No, sí, ya. Sí. Es histórico mi problema de conexión, digo. Sí.
A ver, varias cosas. Yo creo que en ICARE son ciertos anticipos, pero claro, anticipos que con bastante freno de mano respecto de lo que va a ocurrir a partir del 11 de marzo, por lo que uno empieza a ver. Por de pronto no se sabe quiénes van a ser los ministros, hay planteamientos de Jorge Quirós, que lo planteaba el propio Nicolás, que nunca le voy a hacer la desconocida, podemos tener puntos de vista distintos, pero nunca la desconocida, que dice relación con un IMASEC, ojalá 2 dígitos, en fin. A mí me gusta la gente optimista, lo importante es que eso no genere expectativas desmedidas. Y da cuenta de un esfuerzo y de las ganas que trae un gobierno nuevo, con gente nueva, con ministros seguramente y ministras que muchos de ellos van a debutar en funciones públicas, que me parece muy bien que así sea. Entonces, yo creo que en ICARE se dan algunas señales, algunas luces. Yo me alegro mucho que se hable y que la discusión en materia impositiva y de impuestos sea clara, lo hemos dicho, en la campaña ya lo fue. Antes era como un tema tabú el que pensaba bajar impuestos. Hoy día al menos es una realidad y es una discusión muy legítima, como la que dice Nicolás respecto de los equilibrios entre la carga fiscal y los gastos y lo que significa el cobro de impuestos versus otros que pensamos que es deseable disminuir esa carga impositiva. Y es bueno que ese debate se dé, y bueno, y va a ser el Congreso que lo va a desatar, porque, o sea, lo va a definir. No nos olvidemos que, y con esto voy terminando, no nos olvidemos que hasta hace años atrás, en los gobiernos anteriores, la discusión siempre era cómo parte el gobierno con una reforma tributaria al alza. Hoy día la discusión cómo parte un gobierno con una reforma tributaria en que se piensa que a lo mejor es bueno reducir y disminuir los impuestos. Yo lo encuentro razonable. Y con esto termino. Así como hay noticias buenas, una de ellas, y lo planteaba Cecilia, es lo de la encuesta Casén. No me quiero alargar en ello, pero es destacable porque es política de Estado, se da cuenta que el país va mejorando, va avanzando, hay desafíos que la propia encuesta señala y muestra muy claramente respecto del exceso de subsidios en algunos grupos de la población versus la falta de trabajo, que es desafío para el próximo gobierno, en fin, pero da cuenta de políticas de Estado y que el país va avanzando, a veces a paso lento, a veces a paso más agigantado y eso alegra también. Claro, respecto, a propósito de los 2 dígitos del crecimiento, esta mañana el ministro de Hacienda, Grau, decía en la entrevista de Radio Cooperativa que cuando le preguntaron, dijo, bueno, es bueno que las nuevas autoridades se pongan metas ambiciosas, no veo eso como algo negativo, ojalá que todos podamos contribuir a que esas metas se cumplan, ¿no? Pero sí, hablando también, porque él, así como cuando él logró sacar adelante la ley de permisología en lo sectorial, le decían que eso iba a ser imposible y finalmente se logró. Pero respecto a las críticas... Tiene razón en eso el ministro, claro, porque todo el mundo lo cuestionó. A propósito de los dichos ayer de José Antonio Kast y que le responde hoy el presidente Boric, ¿no es cierto? Porque el presidente Kast sigue insistiendo que va a sacar a un país que está en crisis, que el suyo tiene que ser un gobierno de emergencia y se defiende el gobierno diciendo, a ver, no es un país tan en crisis como dice, no se entiende esto del gobierno de emergencia y también esto de la pobreza, que se decía que este gobierno había aumentado la pobreza. Entonces le responde Boric a José Antonio Kast también. Ayer fue muy duro José Antonio Kast con este gobierno, ¿no? A ver, Edgardo Rivero, ¿cómo ve esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que es conveniente regular el lenguaje, o sea, hay mucha adjetivación y esas adjetivaciones muchas veces producen tensiones y eso creo que no es conveniente. Creo que hay que empezar a tener un lenguaje de menor tensión. Y mientras más elevadas son las autoridades, mayor requerimiento de uso de un lenguaje que no sea de tensión. En segundo lugar, creo que también en medio de estas situaciones hay que evitar la exageración. Al gobierno del presidente Kast le va a corresponder gobernar a partir del 11 de marzo y por cierto de que creo que durante el periodo de campaña esta noción de gobierno de emergencia que fluye de la idea de que el país está desmoronando, creo que esa es una exageración. El gobierno ha cometido errores, yo no voy a ser una persona que no vaya a asumir el hecho
y criticar además, porque lo hablo de la más clara independencia, lo que el gobierno del presidente Boric no ha hecho de manera adecuada o correcta, o las expectativas que se generaron y que no han sido cumplidas. Pero otra cosa es asumir de que este país se desmorona a la luz de los guarismos que uno está observando. El país, aun cuando podría crecer más, aunque las expectativas debieran ser mayores, claro, una aspiración de 2 dígitos es una aspiración, creo que es distinto a una meta, pero es una aspiración, está bien, las aspiraciones de esa naturaleza van creando un referente. Pero el país ha crecido, no es un país que esté estancado desde ese punto de vista. Los guarismos sobre inflación, ¿Cómo, Edgardo, pero cómo se entiende Sí. entonces que José Antonio Kast, presidente electo, delante de todo el empresariado, ¿no es cierto?, se refiere de esa manera a el balance de este gobierno, Sí. y volvió a hablar de la necesidad de un gobierno de emergencia y que sacarlo de la crisis? Bueno, yo pienso que ahí está el problema que estoy señalando. Creo que a partir de un diagnóstico que marca elementos que pueden ser exagerados, Ya. puede eso rebotar en las exigencias que se le van a hacer al próximo gobierno, que necesariamente tiene que, al gestionar el gobierno, bajar expectativas, porque y expectativas en cuestiones súper sensibles, el tema que tiene que ver con el control de todo lo que es la seguridad ciudadana, es un tema de envergadura, es una situación donde hay que colocar muchos elementos que muchas veces incluso no dependen del propio gobierno. Y el tema migratorio ya lo estamos Claro. viendo, ¿no? Sí. Cómo ha tenido que irse variando. Entonces, y el tema también económico. ¿Por qué? Porque es allí donde ha estado como la noción del desmoronamiento, Sí. y la verdad es que las cifras no están mostrando aquello, y las últimas confirman también el hecho de que el país, claro, podría, como siempre uno decir, funcionar mejor, pero no es un país que esté Sí. en condiciones de crisis. O Claro. sea, esa noción de crisis es la que a mí me preocupa. Y por otro lado, como digo, también al momento de defender una gestión, es bueno ir cuidando y moderando, morigerando, más que moderando, morigerando lo que es el lenguaje, porque el lenguaje va creando realidades. Y este país tiene que salir de la polarización, de la tensión, porque tenemos que entendernos. Ok. Esta mañana el ministro de Hacienda, también a propósito de los balances y de la gestión económica, recordaba la entrevista que dio hace unos días atrás a Roberto Saller, expresidente del Banco Central, en el diario Financiero, donde decía: no recuerdo un gobierno que haya partido con mejores condiciones macroeconómicas que el que va a partir en unas pocas semanas, ¿no? Y ahí haciendo todo un balance de los logros, e incluido, por supuesto, era para hablar de los resultados de la CACEN. A ver, Nicolás Aguirre. Bueno, yo creo que no soy quien para estar dando recomendaciones al presidente electo, pero yo creo que es bueno que se dé cuenta que la campaña terminó ya. Entonces, estar sobreprometiendo él y Jorge Quirós frente a la barra brava es mal consejero. Si ya de aquí al invierno próximo la gente va a estar mirando hacia el gobierno para saber si las cosas están cambiando o no. Y si tú sigues insistiendo en que el país está en crisis, cuestión que es evidente que no, la gente va a exigir cambios inmediatos y muy rápidos y perceptibles. Como eso no va a ocurrir, entonces se van a tener que tragar cierta parte de la euforia. Ahora yo creo que el cobre está muy alto, las expectativas empresariales están buenas, posiblemente vamos a tener un año económico 2026 algo más desahogado, no cifras de IMASEC de 2 dígitos, francamente, pero lo que importa es el largo plazo, y si pensamos en cuánto van a crecer los 4 años, lo clave es lograr consensos transversales, Claro. en distintos aspectos que podemos volver una y otra vez a retomar. No le pongamos adrenalina además a la economía, porque eso no hace bien. Bueno, y respecto a la encuesta CACEN, que sorpresivamente, porque muchos esperaban que... Déjame Sí. decir algo, porque es impresionante cómo se distorsiona aquí cualquiera. No son noticias, sino que son opiniones las que se dan. Fíjate que una de las cosas más notorias es que Chile
ha mejorado en el Gini, en la distribución del ingreso, pero todavía estamos debajo de países como Alemania o Nueva Zelanda, muy por debajo, porque las transferencias al sector privado por parte del Estado en esos países son mucho mayores. Bueno, y ahora lo que se titula es que la verdad es que hemos mejorado en la CACEN por las transferencias. En buena hora, si para allá tenemos que ir y tenemos que seguir profundizando. Por eso, Cristian, yo no estoy de acuerdo con rebajar la carga tributaria. Sí estoy de acuerdo con aliviar el impuesto corporativo, porque eso es financiamiento para la inversión, pero no la carga tributaria. Los impuestos personales aquí no se pagan y sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo. Uh-huh. A ver, Patricio Usayan, ¿cómo lee los resultados de la encuesta y las palabras van ayer? Van surgiendo coincidencias. Patricio Usayan, en cómo además se analiza los resultados de la CACEN, como dice Nicolás Aguirre, dice sí, bajó, pero gracias a los aportes, los subsidios, etcétera. Esta mañana el ministro de Hacienda decía sí, por suerte, también como dice Nicolás, porque en los 2 deciles más de la mayor gente con pobreza, ¿no es cierto? Claro, quiere decir que estamos focalizando bien la política social, y hablaba, claro, las personas mayores reciben la PGU, por suerte, ya a esa edad ya no se trabaja. A ver, Patricio. Parto por las coincidencias, así que coincido con Nicolás en la defensa de Jorge Quirós y de los ataques que le han dado por una cosa que cualquiera entiende cómo funciona. A ver, ¿qué es lo que dijo ayer José Antonio Kast en ICARE? Reiteró el tema de ¿Estabas un ahí, gobierno Patricio? de emergencia. No estaba ahí. Ah, ya. Estaba en la universidad. Ya. Ahí vivo. Reiteró el tema del gobierno de emergencia. Hay cambio de domicilio, sí, ¿eh? No. Hay zonas de confort. Dejé la cama bien hechita en la universidad, sí, pues. Que otro va a ocupar el dormitorio, ya dado que vive ahí, ya. Claro. A ver, el tema del gobierno de emergencia está principalmente concentrado, y lo dijo ayer, en la seguridad. Dijo, si no hay seguridad no hay libertad, si no hay libertad no hay democracia, y si no hay seguridad no hay inversión. Por lo tanto, el gobierno de emergencia tenemos un problema grande de seguridad, que tiene que ver también con la inmigración ilegal, etcétera, pero ahí está el foco, ¿no? Y ahí está la base fue lo que dijo ayer, tanto para la democracia como para la inversión, ¿eh? Y tenemos, dijo, 2 problemas. Uno, una alta tasa de desempleo, que hay que apuntar ahí, dijo, y todo va a estar dirigido, y puso el hincapié, en que aquí avancemos hacia el mejor o al pleno empleo, que es un ideal, ¿verdad? Al pleno empleo, con empleos bien remunerados, y los llamó a pagar mejor, etcétera. Esa parte después no aparece tanto, pero les dice a los empresarios... Y a contratar más. A contratar más, pero también a repartir más, a pagar mejor. Y por el otro lado, dijo, tenemos el problema del déficit fiscal. Y ahí dice, tenemos que, y ya le he dicho a cada uno dónde le va a apretar el zapato en el equipo, para que tengan, y cuánto van a tener que rebajar, sin tocar derechos sociales. Después, la crítica al gobierno fue una crítica a la ley de amarre, que daría para un programa entero, de toda, que es una ley miscelánea. Sí. Por lo tanto, los que dicen que si se rechaza en general no se puede presentar hasta el próximo año es mentira, porque las misceláneas no operan el mismo criterio. Pues el gobierno, si se rechaza en general, podría presentar una ley solo con el reajuste. Ahí discutamos después si el reajuste procede o no, porque no estaba considerado en la ley de presupuesto. Y la crítica fue a la ley de amarre, de mandar una ley que incluso tiene un artículo que permite no dar el CIMSE, o sea, evitar las evaluaciones en los colegios, etcétera. Es una majamama de temas, una caja Pandora. Y la crítica fue ahí. A mí me llama la atención la reacción de Camila Vallejo y de Álvaro Elizalde, que van a la persona. Entonces, este no es un estadista, este no es republicano. Yo creo que la discusión es sobre la ley de amarre, de mandar ahora, cuando faltan 20 días para que el Congreso entre en receso, una ley miscelánea gigantesca. Entonces,
me parece que el discurso de ayer fue más o menos, y a lo que decía Nicolás, habló en todo momento que se iban a necesitar acuerdos, que al bajar la carga, el impuesto corporativo, que yo también estoy de acuerdo en que hay que bajarlo, se necesita acuerdo en el Congreso, etcétera. O sea, tú dices, no, en el tono de José Antonio Kast, las críticas que se hizo son las que hay que hacer y no criticó todo. Lógico, yo creo que la postura de Boric es que está empezando a sentir que tiene que empezar a liderar la oposición, me imagino que es lo que quiere hacer. ¿Tú crees que eso quiere hacer y que lo va a lograr? No sé si lo va a lograr. Yo creo que el Frente Amplio dijo que iba a pensar durante un semestre, así que no sé si él va a poder asumir el liderazgo mientras están pensando. Bueno, aunque ya han dado a conocer algunas de sus conclusiones, ¿no? En todo caso, el tema es cuando la reacción de la ministra Vallejo, obviamente cuando dijo que este gobierno improvisaba. Fue una de las frases que no cayó muy bien. A ver, va a liderar la oposición. Antes no puedo dejar de preguntarle a Cristian Monkeberg lo que dijo el presidente de Renovación Nacional, que Kast tiene que incluir a personeros de Chile Vamos, porque dice que es una sugerencia. Había varios sentados en las mesas ayer. Sí, incluso el expresidente Frey. No incomode a Cristian, cuando menos ya mandó a planchar el terno. Pues. Ya. No. Oye. Bueno, a ver, Cristian. Se me escucha, ¿no es cierto? Sí, leíste las declaraciones, ¿no es cierto?, del presidente del partido. Ahora sería conveniente mutearse. Oiga, a ver. No, yo creo que, a ver, es evidente que la elección la ganó el Partido Republicano y José Antonio Kast, y nosotros apoyamos en la segunda vuelta lealmente, y yo creo que desde Renovación Nacional hay que colaborar y ayudar al gobierno para que le vaya bien. Y eso de todas maneras. Pero vamos al tema de fondo. Ya. Pero déjame es que se nos acaba el café ya, entonces yo necesito. Pero déjame acotar una cosa, Cecilia. Déjame acotar una cosa. ¿Qué es, Patricio? En el discurso de Nicare ayer dijo, aquí va a ser un gobierno abierto y amplio, y muchos republicanos que trabajaron mucho para esto no van a estar en el gobierno. Porque vamos a poner a la gente que tiene que estar en esos cargos. Y van a estar los que tengan las competencias para esos cargos. Otros, a lo mejor dice, les va a doler, pero no van a estar. Ahora, Galilea dijo, debemos, que Chile Vamos, y tal vez su partido, debemos ser parte de los ministerios políticos más relevantes del gobierno. Lo único que uno puede decir, en esto, Cecilia, es que van a quedar 23 personas relativamente conformes y unas 300 o 400 que van a quedar bastante molestas. Sí, pero Cristian Monkeberg, déjenlo responder, por favor, que tengo que cerrar el café. Ya. Sí, con esto termino. Es que yo creo que lo que dice Rodrigo tiene razón, y es deseable, y es los tira y aflojas propios antes del pronunciamiento del propio presidente de su gabinete, y me parece muy bien, y yo también creo deseable que personeros de Chile Vamos, pero Galilea habló, le manda consejo, le dice que debería hacer eso, que tiene que tener mucha consideración con ustedes, que tienen mucha presencia en el Congreso, como diciendo, ¿sabe qué, señor? Más le vale que ponga ministros importantes en el comité político de Chile Vamos y de Rene, pues. Es que por eso creo que tiene razón, en el sentido de que hay que guardar equilibrio, y el propio presidente lo señala y Patricio lo recoge. Hay algunos que van a estar, otros que no. Edgardo lo dice brutalmente, 23 van a quedar felices y 400, 500, 1000 van a quedar tristes, pero bueno, pero sí, yo encuentro deseable que exista ese equilibrio. Nada más difícil, es como la cuadratura del círculo. Muy complejo lograr equilibrio desde ese punto de vista, pero coincido con lo que dice Rodrigo Galilea, el presidente del partido. Ahora, ¿quiénes son esos escogidos? Bueno, ahí se verá. Yo, Nicolás, tengo el terno muy fondeado. Ya. ¿Fondeado? Pero planchadito. Fondeado. Bueno, se nos terminó el primer café, lamentablemente, pero bueno, Cristian Monkeberg, Nicolás Aguirre, Edgardo Rivero y Patricio Dusayan, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Amigos, gracias. Que estén bien. Semana, y agradezco especialmente. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.